el 2022 Dios sigue siendo poderoso para cumplir su palabra en tu vida. Dios sigue siendo poderoso para hacer lo que te ha prometido, porque el Dios que prometió es fiel para cumplirlo. Hechos capítulo 3 del 1 al 10. Dice la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosnas. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Repite conmigo: esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. Damos gracias al Señor por esta palabra en el día de hoy. Dile al que está a tu lado: qué bueno que estás aquí en esta mañana. Amén. Quiero decirte, mientras estaba ahí, estaba teniendo unas visiones, revelaciones de Dios con esta palabra. Siempre espero y sigo y dejo que el Espíritu Santo me esté hablando. Y mientras estaba ahí, el Señor me mostraba cómo la iglesia primitiva, todo lo que había pasado, ya Jesús había muerto, lo habían crucificado, había resucitado. Pero el día de Pentecostés ellos recibieron la promesa del Padre, que fue el día que la iglesia primitiva fue empoderada con el Espíritu Santo. Ellos recibieron esta promesa, el bautismo del Espíritu, el poder de Dios. Dios los preparó para ir a hacer la obra. Y aquí viene la primera enseñanza: nunca salgas a hacer la obra sin la compañía del Espíritu. Era un nuevo tiempo, una nueva temporada, con un puñado de discípulos. Jesús no estaba, estaba el Espíritu Santo ahora. La iglesia comenzó a vivir la temporada del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sentí un corrientazo. ¿Cuántos lo sintieron ahorita? La iglesia comienza a vivir esta nueva temporada. Y como es nuevo, usualmente las personas le tienen algo de temor a lo nuevo. Y en lo nuevo tenemos que estar sujetos para no equivocarnos. Cuando usted entra a un trabajo nuevo, a usted le ponen un tutor, alguien que le empiece a ayudar y a decir cómo son las cosas. Aquí tenemos al Paracleto, al Espíritu Santo en esta nueva temporada, donde Él nos va a seguir enseñando y mostrando qué es lo que usted y yo como iglesia del Señor tenemos que hacer.
Y ahora me trae el Espíritu. Todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos al Espíritu Santo que nos guía en esta nueva temporada. Y esta temporada no ha pasado. Yo quiero decirte, yo no sé si lo escuchaste, esta nueva temporada no ha pasado, no ha perdido vigencia. Y en esta nueva temporada, ¿qué tenía que hacer la iglesia? Lo que Jesús les había enseñado. ¿Y qué les había enseñado? A orar, a buscar su presencia. Fíjense que Pedro y Juan iban a la hora novena, la hora de la oración. Va el segundo tips. Tu tiempo de oración con Dios no se negocia. No lo negocies nunca. Es tu tiempo de alimentarte de los asuntos del Espíritu, de alimentarte de tu palabra, de permitir que Dios te hable, te llene, te sacie. Y ellos tenían la hora novena, la hora de la oración. ¿Para dónde iban? Para el templo. Los que se quedan en casa viéndose el servicio online. Hay que ir al templo, hay que venir a la casa del Señor. Yo no voy a decir, la barrera no es una distancia para que Dios lo pueda hacer contigo, porque Dios es omnipresente. Pero donde están los hermanos juntos y armonía, ahí envía bendición y vida eterna el Señor. Así que tú que estás aquí en la ciudad, estás en casa, todavía estás a tiempo de venir. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y ellos llegan al templo y cuando van caminando hacia el templo, se encuentran con una persona que está paralítica allí en la puerta que le llaman la Hermosa, y lo encuentran allí tirado. Si nosotros leemos por la Escritura más adelante, nos damos cuenta que este hombre tenía 40 años y era paralítico de nacimiento. O sea, este hombre lo llevaban y lo colocaban allí para él día a día tratar de recibir su sustento, porque su condición le hacía dependiente del trabajo de otras personas y de cualquier cosa que le pudieran dar. Lo curioso es que en todo el tiempo que lo habían estado trayendo y colocándolo allí, nada había pasado. Lo que me hace pensar que hay una iglesia que te predican la palabra de él, 40 años escuchando palabra de Dios. Pero no pasaba nada. Seguía cautivo, seguía enfermo, seguía paralítico y seguía dependiendo de otros. ¿Qué es lo que cambia? Dile que está a tu lado, ¿qué es lo que cambia? Y eso que cambia es lo que quiero hablar con los líderes. ¿Qué es lo que hace que las cosas cambien? ¿Qué es lo que hace que haya un verdadero rompimiento? Cuando Pedro y Juan van y se encuentran con el paralítico tirado allí, dice la Escritura que éste extendió su mano como esperando recibir de ellos algo. Otro tip. Hay mucha
gente esperando recibir algo de Dios a través de tu vida. Te lo voy a repetir. Allá afuera, estamos dentro de la iglesia, allá afuera hay una cantidad de gente esperando recibir algo de Dios a través de tu vida. Pero algo que rompa, algo que cambie las circunstancias, algo que destruya ese yugo de opresión, llámese ruina, llámese enfermedad, llámese divorcio, llámese destrucción, miseria. Algo. Hay mucha gente entretenida, iglesias, ministerios, con otras cosas. ¿Por qué crees que Pedro le dice, no tengo oro ni plata? Hay gente que está entretenida con el oro y con la plata. Y se ha olvidado de lo más hermoso, de lo más precioso. Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo, te doy. Otro tip. ¿Qué es lo que tienes para dar? Mejor, ¿a quién tienes que puedas dar? No, yo tengo el último iPhone, tengo el último Galaxy, Samsung, el último convertible, el oro y la plata. ¿Y sabes algo, amado? En ese lugar que Dios ha preparado para nosotros, su iglesia, ¿dónde está la iglesia del Señor? El oro es lo que nosotros vamos a pisar. Calles de oro, aleluya. Yo no sé si puedes alabarlo. ¿Qué es lo que tienes para dar? Tú le das a un paralítico $1,000, se los gasta, se los come y queda su situación igual. Eso lo puede hacer alguien que cualquiera que tenga con qué hacerlo. Pero de ti y de mí, como iglesia del Señor, Dios demanda más. Entonces, había una iglesia que estaba allí, en la cual este paralítico por 40 años estaba recibiendo palabra, estaba viendo cómo la gente ofrecía sacrificios, pero en su vida no acontecía absolutamente nada. Y yo te voy a decir, yo no quiero estar en una iglesia de ese tipo.
La iglesia del Señor es viva. ¿Y sabe por qué es viva? Porque tenemos un Dios vivo. Él no se quedó en la cruz. Él no se quedó en el sepulcro. Él resucitó y vive y reina por los siglos de los siglos. La iglesia es viva y la palabra es viva y eficaz. Yo no sé a cuánto los está cortando. Me encanta. Tenemos un Dios vivo, una iglesia viva, una palabra viva. Y unos vasos que tienen que estar vivos. ¿Dónde están los que están vivos? En esa nueva temporada de eternidad es donde Dios quiere que usted y yo como su iglesia estemos. Que empecemos a romper esquemas, a marcar la diferencia. Estamos llamados, detrás de tanta religiosidad que se mueve hoy en día, a marcar la diferencia. Amados, mire, uno no llega, ahora que el pastor hablaba del café y de las empanadas colombianas, usted no llega a un restaurante colombiano aquí en Miami o latino y que le dijeron que hacían el mejor café, que hacían las mejores empanadas, los mejores pan de bono. Usted no llega allí, ¿verdad?, pensando que se va a comer un caviar. Usted llega porque tiene ganas de tomarse una buena taza de café, ¿verdad?, con una buena empanada, un buen tamal, un buen chocolate colombiano. Bueno, yo no sé. Amén. ¿Y qué tal que usted llegue y dice, buenos días, ¿hay café? No hay. ¿Hay empanadas? No hay. ¿Hay buñuelos? No hay. ¿Hay tamales? Menos. ¿Qué hay? Pizza. Restaurante colombiano. Entonces, lo que usted espera encontrar. Entonces, se dice, la iglesia del Señor Jesucristo, y usted llega allí, usted tiene que encontrar sanidades, usted tiene que encontrar milagros, usted tiene que encontrar liberación, usted tiene que encontrar provisión, restauración, vida eterna, salvación, aleluya. La iglesia somos tú y yo, que somos los templos del Espíritu Santo. Dile que está a tu lado, prepárate que Dios lo quiere hacer contigo. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer contigo? ¿Qué hacía la iglesia antes del Pentecostés? Oraban. ¿Cómo? Unánimemente, todos de acuerdo, orando, ahí esperando la promesa. Así tenemos que permanecer nosotros. ¿Quieres que Dios haga grandes cosas contigo? Empieza a buscar grandemente a Dios para que esas cosas grandiosas comiences a verlas a través de tu vida. Algo que rompa. Dile que está a tu lado, algo que rompa. Y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo. ¿Qué había en el corazón de Pedro? Yo creo que la fe del paralítico se había cansado esperando 40 años ahí.
Pero ¿cómo estaba el corazón de Pedro? Yo quiero que por favor busques ahí mismo, Hechos 3:16, que es como Dios espera que esté tu corazón y mi corazón, el corazón de su iglesia en este tiempo. Y dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es esa fe, pero ¿en quién? En Jesucristo. Es nuestra fe en Cristo la que hace esto. En Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Es en Cristo. El enemigo ha sido especialista en confundir la iglesia, en hablándole de tantas cosas. No lo permitas. Nuestra fe es en Cristo, a mantener vivo en lo que siempre hemos creído. En Cristo. Dile que está a tu lado, en Cristo. Fíjense que ahí no está hablando de la fe del paralítico, era la fe de Pedro. Está hablando de tu fe. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquel que estaba paralítico, amados, no hay un hombre de Dios, una mujer de Dios. La Biblia es nuestro manual. Pero no hay un hombre de Dios, una mujer de Dios que no haya sido procesado. Y aquí voy a abrir un poquito, un paréntesis para contarle un corto testimonio. El año pasado, por revelación, el Señor me habló que venía sobre mi vida un proceso. Que aún el enemigo me había pedido para zarandearme. Y cuando a mí me hablan de esos zarandeos, yo digo, gloria a Dios, porque en medio del zarandeo es que uno sabe con quién cuenta. Porque en medio del zarandeo muchos se van, pero los que dan la batalla son los que están firmes ahí. Uno sabe con quién puede contar. Y Dios quiere saber si puede contar contigo. Resulta que eso fue en noviembre que me dio la palabra. Y yo, bueno, Señor, sabrás tú, heme aquí, porque uno tiene que recibir todo lo que venga de Dios. En enero, bueno, nosotros estamos construyendo una casa de retiros allá en Montería, en Córdoba, en la orilla del mar, con capacidad más o menos como para 180, 200 personas en auditorio y con capacidad locativa como para 120 personas más o menos que se puedan quedar ahí. Así que invitamos a New Season cuando puedan hacer un retiro allá. Entonces, a principio de año, empezamos a hacer unos trabajos porque ya estamos terminando, ya estamos casi que inauguramos. Entonces estamos haciendo unos trabajos y me puse a hacer unos trabajos en el suelo y yo sentía que me dolía la espalda, pero yo decía, bueno, hay que hacerlo, y seguía haciendo los trabajos en el suelo. Como la semana de eso me empezó una molestia a dolerme mi pierna derecha. A mí hace muchos años atrás me operaron de una hernia discal, L4 y L5. Había quedado divinamente, perfectamente de esa cirugía, pero
me empezó, bueno, a raíz de la posición en el suelo, me empezó a molestar la pierna derecha. Y recuerdo que un día iba por un mall de allá de la ciudad, estaba caminando y me empezó a molestar. Y de pronto miré y me dieron ganas de tirarme en el piso. Y yo dije, me quedé pensando, si yo me tiro aquí en el piso, Dios mío, ¿quién me levanta después? Más bien caminé rápido hasta mi carro, me fui a casa. Quiero decirle una cosa. Todos el día de nuestro cumpleaños esperamos algo maravilloso, hermoso, ¿verdad? Regalos, todas esas cosas. Yo tuve un regalo de una prueba. Y entonces llegué, ese día me habían invitado a almorzar, llegué, me cambié, me organicé. Cuando yo salí del baño, ya cambiado y todo, llegué a la sala y vi la alfombra de la sala y me pareció tan agradable. Me voy a tirar en la alfombra un rato y me tiré ahí, y me acomodé en la alfombra. Y cuando estoy ahí, llegué a la alfombra, les digo que de ahí no me pude parar más. Yo tengo un hermano ortopedista, me mandó unos medicamentos, me los aplicaban. Al tercer día me tuvieron que sacar con ambulancia. Yo no podía caminar. Andaba en cuatro, como un gato así. Cuando la ambulancia llegó a recogerme, yo no me podía acostar, no me podía sentar, no podía estar de pie. Yo llegué a urgencias así montado como un gato. Duré 10 días hospitalizados con cóctel de medicamentos para quitarme el dolor. No resistía ni que me tocaran la piel en ninguna parte, no resistía, era una cosa, un dolor pero impresionante. Me hicieron las resonancias magnéticas y el neurocirujano dijo, su condición está un poco compleja, usted es candidato para cirugía, solo que la cirugía suya es más complicada ahora porque usted ya tiene una laminectomía ahí. Entonces ahora lo que le toca es retiro de vértebra. Hay que sacarle la vértebra que tiene ahí y ponerle unos clavos para que le sostengan la columna. Y se corre el riesgo de que pueda quedar inválido. Para cualquiera ese diagnóstico puede ser muy desalentador, muy triste, se pone a llorar. Me dijo, sin embargo, vamos a hacerle un tratamiento alternativo mientras usted, a ver cómo va evolucionando. Y me hicieron un bloqueo, entonces me llevaron a otro instituto de alta tecnología para hacerme un bloqueo neuronal. Me hicieron el bloqueo, eso no me funcionó. A los 10 días yo llegué a mi casa con el mismo dolor, con la misma condición. Recuerdo que le dije al médico del bloqueo que si yo le dije, mire doctor, yo me quiero meter a la piscina, yo sé que esto me va a servir muchísimo. Y me dijo, bueno, después de 3 días del bloqueo ya te puedes meter. Al tercer día yo mandé a buscar y dije, necesito que me bajen a la piscina. Yo no podía estar en silla de rueda porque no me podía sentar, no podía estar de pie. O sea, ustedes se imaginan el cuadro. Entonces me llevaron en el carro del mercado y me bajaron a la piscina. Y ahí empecé como pude, haciendo la parte que a mí me correspondía, pero creyendo en Dios que Él iba a hacer el resto. Yo empecé a clamarle a Dios y recuerdo que me mandaron medicamentos muy fuertes, Esperancita de pregabalina de 150, Celecopsil, medicamentos fuertes para eso. Y yo usualmente 1 a 2 de la mañana se empezaba a pasar el efecto del medicamento y a esa hora se me despertaba ese dolor. Los medicamentos no me quitaban el dolor. Si de la escala de 1 a 10 yo lo mantenía, el dolor se me disparaba hasta 10, 8, pero con los medicamentos se me bajaba a 4. Entonces, de esas cosas que uno no se puede ni dormir, pero duermes ahí con el dolor constante, pero llega un momento que cuando se dispara otra vez, entonces ahí te mantienes. Eso eran 24 horas de dolor. Y entonces a esa hora en la madrugada me daba más fuerte el dolor y tenía que esperar hasta las 5 que me tocaba el otro medicamento. Es un proceso que yo no se lo deseo a nadie, porque el ser humano con dolor no puede vivir. Y ahí entendí que a veces somos tan malagradecidos con Dios. Amados, el hecho de que no nos duela nada ya es un motivo para darle gloria a Dios.
Y recuerdo que una madrugada, como a las 2 de la mañana, yo en medio de mi dolor, yo dije, diablo puerco, yo voy a cerrar mi boca porque yo no le voy a preguntar ni le voy a decir nada a Dios, ni le voy a reclamar absolutamente nada a Dios. Porque a veces el enemigo está viendo a ver tú qué dices. Y yo dije, no, yo no voy a hablar absolutamente, ni me voy a quejar, ni le voy a preguntar a Dios, ni por qué me pasa esto a mí. Y recuerdo que esa madrugada yo decía, Dios mío, Señor, y llegó a mi mente pasajes de cuando estuve en Venezuela, cómo Dios levantó gente que estaba en condiciones peores que la mía. En el suelo oramos y Dios los sanó. Yo decía, Señor, me usaste para eso, para cuántas sanidades, liberaciones, Señor. Y en medio de ese dolor, mire, el dolor era tan fuerte, se los voy a decir una cosa, que cuando yo medio me movía, a mí se me salían las lágrimas. La gente me veía, se me salían las lágrimas. O sea, yo no gritaba, pero el cuerpo, en los 10 días que estuve hospitalizado, bajé 8 kilos solo del estrés del dolor. Y ese día ahí, a las 2 de la mañana, pensando, meditando en esto, Dios me trajo la historia de Job. Y empecé a mirar la situación de Job. Y yo dije, Señor, la verdad es que a mí no me está pasando nada. Porque aunque esta sea mi condición actual, otra cosa es la que tú has dicho. Y yo le vine a hablar, yo no sé a quién le vine a hablar hoy. No sé por dónde estás pasando hoy. Y tu gigante, tu montaña, tu enfermedad, sea tu condición actual. Pero cree en lo que Dios te ha dicho. Creer en lo que Dios te ha dicho. Y sabes que yo estaba ahí en la cama en medio del dolor y yo me veía hoy aquí predicando en Miami. Cuando ya yo fui al cirujano de columna que iba a decir, ya, te vamos a hacer esto y esto, yo había hecho la tarea mía, confiando en el Señor. Ya me podía sentar un poquitico, pero sí podía andar. Empecé a hacer los estiramientos, las terapias, a nadar, a hacer todo. Empecé a hacer la parte que a mí me correspondía. Y cuando voy donde el cirujano, me dice el cirujano, mira, a mí me pagan para hacer cirugía, pero con la evolución que tú has tenido, tú no eres candidato para esta cirugía. Yo, ¡gloria a Dios! Amados, de estar ahí y con un pronóstico tan tremendo, y hoy estar aquí de pie, solo tengo más que agradecimiento a Dios. Y sin dolor. Entonces Dios puede hacerlo contigo, pero en medio del proceso, que no se pierda tu fe. No hables, no digas nada, no te quejes. Cree, cree. Y yo le recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, en mí se hará lo que tú has dicho. Lo que tú has dicho, Señor. Y el Señor empoderó a su iglesia. ¿Dónde está la iglesia del Señor? Pedro estaba creyendo que tu proceso no debilite tu fe, antes por el contrario, la fortalezca. Que tu proceso te lleve a orar más. Que tu proceso te lleve a buscar más, a creer más, a anhelar por más.
No importa lo que estés viviendo. Esta leve tribulación es momentánea, pero después viene un peso de gloria mayor sobre tu vida y sobre mi vida. Y ahora quedé como elástico, pastor. Ahora hago cosas que antes no hacía. Y entonces le llegué al doctor, al cirujano, y le hacía así, ve. Solo Dios lo puede hacer. Amén. Amado, yo quiero que te quede esto. ¿Qué tienes para dar? Y ahora sí vamos al libro, ahí mismo, Hebreos 4:8, si no estoy mal. ¿Es la cita que le había dado? Sí. Hechos 4:8, sí. Ahí está, búsquenla. Hechos 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel. ¿Cómo estaba Pedro? ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver sanidades? ¿Quieres ver liberaciones? Tienes que estar lleno. Tienes que estar lleno. Y cuando estás lleno, tienes para dar. Entonces, preste atención acá. Cuando usted está lleno, usted tiene para dar. Y en la medida que usted da, ¿qué hace Dios? Te da más. ¿Y qué pasa? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El río comienza a correr, aleluya. El río comienza a correr. Tu río de pronto está detenido, pero en la medida que te llenas y comienzas a dar, a ministrar a otros de lo que Dios te ha dado, el río comienza a correr. ¿Cómo se aprende a montar bicicleta? Montando. Algunos raspones, pero llega el momento en que ya. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. ¿Cómo se aprende a echar demonios? Echándolos. ¿Cómo se aprende a sanar los enfermos? Sanándolos. Les abro un poquito el corazón. Me gusta abrirlo porque es que uno aprende de esto. Cuando yo empecé a caminar, que ya el Señor me llamó, ya había estudiado y todo, el Señor me llamó, yo decía: Señor, yo te sirvo, Señor, sí, en sanidades, lo que tú quieras, Padre, Señor, pero no permitas que un demonio me hable. Porque donde me llegue a hablar, quién sabe dónde me irán a agarrar corriendo. Se lo digo, ese era mi temor empezando las cosas del Señor. Y un día, recuerdo que estábamos en una célula en otra ciudad, en CRT, y al final, pastor, venga, ora por mí. Yo, bueno, gloria a Dios, y empecé a orar, y cuando empiezo a orar se empieza esa muchacha a retorcer. Y de pronto me pela esos ojazos y me abre la boca y me habla con voz de hombre y me dice: te voy a matar. Yo miré para la puerta. Yo miré para la puerta. Pero sabes que en ese mismo momento
sentí una fuerza, sentí al Espíritu de Dios tan fuerte sobre mí que yo vi ese demonio así chiquitico. Pero es la lucha que uno tiene. ¿Y sabe qué me dijo el demonio después? Yo empecé a orar y me dijo que tú a mí no me sacas. Yo le dije, bien has dicho, yo no te saco. Pero el que está dentro de mí sí te saca. En el nombre de Jesús te vas fuera de ahí, cayó, ¡pum! Y fue libre inmediatamente. De que estás lleno. Dios lo quiere hacer en esta nueva temporada. Lo quiere hacer contigo. Lo quiere hacer con esta casa. ¿Sabes que hay una palabra de Dios corriendo sobre la Florida? Que el próximo avivamiento de esta nación comienza aquí en Florida. Y no es que Dios va a traer gente de otra parte, va a traer gente para inspirarte. Pero a quien Dios quiere usar es a ti, iglesia, es a ti, 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 es a ti.